Bienvenidos al avance del capítulo 30 de la telenovela La luz de mi vida. Elif le pide a su hija que no esté triste, pues a los mayores a veces se les olvidan algunas cosas. Además, le aclara con dulzura que Firat no habría faltado a su promesa si no tuviera tanto trabajo, ya que en verdad anhelaba ir de viaje con ellas. Pero como él está ocupado, y ellas si tienen tiempo, le propone que vayan a divertirse al parque. Le dice que puede mecerla en el columpio tanto como quiera, hasta que se canse de reír. Aún así, Gune se retira con el rostro apagado, claramente afectada porque Firat no cumplió su palabra. Mientras tanto, Sude se dirige a la oficina de Alper y le dice con una sonrisa que tiene dos buenas noticias. Alper, intrigado, le pregunta qué pasa. Sude le comenta que la primera es que Umran logró convencer a Firat de que se quedara en la empresa. Alper, sorprendido, le responde que espera que eso no termine trayéndoles consecuencias y que no terminen pagando los platos rotos por las decisiones ajenas. Sude le asegura que no hay de qué preocuparse, pues ella, al menos, está tranquila. Alper, con curiosidad, le pregunta cuál es la segunda noticia. Sude, bajando un poco la voz, le dice que Firat no quiere ver más a la famosa Elif. Alper frunce el ceño y le pregunta por qué. Ella le explica que lo escuchó decirle a Elif que estaba ocupado, pero que en realidad, después de la reunión, no tenía nada pendiente. Alper se encoge de hombros y dice que ese es el estilo de Firat: frío, distante cuando quiere evitar algo. Aún así, reconoce que, aunque no le guste, tiene que aceptar que Firat solo tiene ojos para Elif. Sude, sin embargo, plantea otra posibilidad, que tal vez Firat ya no la quiera como antes. Por otro lado, Meves encara a Dila y le pregunta con indignación cómo es posible que su madre no vaya a hacer nada con la niña si también es parte de la familia. También le dice que está muy molesta con ella, porque no ve que esté haciendo nada al respecto, ni siquiera un intento. Dila, con tono resignado, le responde que no hay mucho que pueda hacer si su madre ya tomó una decisión firme. Meves le recuerda, con firmeza, que ella es la madre de la niña, y que quien realmente debería hacerse cargo es ella misma, no los demás. En ese momento, Dila recibe un mensaje de Yilmaz. Sonríe nerviosa y le pregunta si le ha gustado el video. Meves, que no pasa por alto su reacción, le pregunta otra vez qué ocurre. Dila intenta evadir la situación diciendo que no es nada. Meves, sin embargo, nota claramente cómo se le transforma el rostro apenas mira el teléfono. Le dice que no debería cargar con todo sola, porque ha sido testigo de lo mal que terminan las cosas cuando la familia está desunida. Por eso, le sugiere que hable directamente con su hermano. Dila, visiblemente incómoda, repite que no es nada y se marcha apresurada. Al quedarse sola, Dila se comunica con Yilmaz. Con voz quebrada, le implora que salga de su vida para siempre. Pero él, con cinismo, le responde que no es tan sencillo, porque desaparecer tiene su precio, y ser fugitivo es un delito más. Dila, llena de rabia y dolor, le dice que es una persona horrible, y que por eso nadie debería darle nada. Yilmaz, en tono amenazante, le recuerda que tiene otro video, y que si quiere, se lo puede enviar a su querido hermano. El chantaje es directo. Más tarde, Alper entra a la oficina y le dice a Firat que no se ve nada bien, que tiene mala cara. Luego, con cierta cautela, le pregunta si está así por su madre o si hay algo más que lo esté afectando. Mientras tanto, Elif está en el parque con su hija e intenta animarla. Le pregunta por qué no quiere jugar como los demás niños. Gunes, en silencio, no responde nada, con la mirada fija en el suelo. Para tratar de levantarle el ánimo, Elif le propone llamar a Firat para invitarlo a desayunar con ellas al día siguiente. Gunes cambia de semblante al instante y responde emocionada que sí. Entonces, Elif marca el número de Firat, pero este no le contesta. Alper, que observa desde cierta distancia, se da cuenta de la situación y le pregunta si las cosas están tan mal como para ni siquiera atenderle el teléfono. Luego le extiende una invitación para esa noche, para salir a tomar algo y despejar la mente. Firat sabe que necesita distraerse,
así que acepta la propuesta sin dudar. Del mismo modo, Elif intenta suavizar la situación con su hija y le dice que seguramente Firat está ocupado. Le pide que, mientras tanto, se diviertan juntas en el parque, hasta que él pueda desocuparse. Esa noche, Dila va a ver a su hermano. Firat percibe que algo quiere decirle y le pregunta directamente qué ocurre. Justo en ese momento, Dila recibe una llamada de Yilmaz. Sin decir nada, le muestra el teléfono a su hermano. Firat, serio, le pide que conteste y ponga la llamada en altavoz. Al hacerlo, Dila le exige a Yilmaz que la deje en paz, y le dice que ya le contó toda la verdad sobre Gunes a su hermano. Yilmaz, con burla, le pregunta si ya le enseñó los videos, dejando claro que no se irá tan fácilmente de sus vidas. Dila, desesperada, le promete que lo hará, pero le pide que le dé algo de tiempo. Tras la llamada, Firat, con el rostro endurecido por la rabia, le pregunta a su hermana de qué videos está hablando exactamente. Dila, nerviosa y sin saber cómo justificarlo, le responde que no sabía que las cosas iban a tomar ese rumbo, que todo se salió de control. Por otro lado, Elif, con ternura, le dice a su hija que a Firat le encantará la comida porque la prepararon juntas con mucho amor. En ese momento, suena el teléfono. Ella, muy contenta, corre a contestar, segura de que es Firat. Pero al ver que se trata de Fulia, su expresión cambia de inmediato. Fulia la saluda cordialmente y le pregunta cómo va el viaje. Elif le responde, con una sonrisa forzada, que al final no viajaron porque Firat se ocupó con el trabajo. Fulia, percibiendo su tono apagado, le pregunta por qué se oye tan triste. Elif intenta disimular y le dice que no es nada importante. Pero Fulia, que la conoce bien, sabe que no le está diciendo la verdad. Por eso, con determinación, le dice que le dé 10 minutos, que ya va para su casa. Luego de eso, Elif le pregunta a su hija si quiere que le envíen una fotografía suya a Firat. Gunes, muy feliz, le responde que sí con una sonrisa que le ilumina el rostro. Elif le acomoda el cabello con ternura, le pide que sonría y le toma la foto. Después, la mira unos segundos antes de enviarla, dudando si hacerlo o no, pero finalmente pulsa el botón y se la envía a Firat con un pequeño mensaje: «Mira lo linda que está tu niña hoy». Sin embargo, Firat, con un gran dolor en el alma, al ver la imagen no se atreve a contestar. Piensa que si responde le dará falsas esperanzas, y que lo mejor para no hacerla sufrir es mantener la distancia. Elif, con el teléfono en la mano, observa la pantalla en silencio. El tiempo pasa y no hay respuesta. Al ver que ni con una fotografía de su hija es capaz de responderle, su ánimo se apaga aún más. Se da vuelta, finge que no le afecta, pero sus ojos empiezan a humedecerse. Más tarde, en el restaurante, Alper y Firat están sentados frente a frente, con las copas medio vacías. Alper le pregunta, con un aire nostálgico, cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que compartieron juntos como amigos. Firat suspira y le responde que han sido bastantes años. Alper sonríe y le dice que así es la amistad verdadera. Aunque pasen los años, cuando se reencuentran, todo fluye como si fuera ayer. Después, con un tono más serio, cambia de tema y le pregunta si todo lo que lo tiene así tiene que ver con Elif. Firat baja la mirada, juega con el borde del vaso y le comenta que ve la situación muy difícil con ella, que siente que las cosas se le han escapado de las manos. Alper, confundido, le pregunta qué pasó, si se notaba que las cosas entre ellos iban en serio. Firat se queda en silencio unos segundos. Se contiene, sabiendo que le está destrozando el corazón a Elif, y que no está cumpliendo la promesa que una vez le hizo, no volver a dejarla sola. Mientras tanto, Fulia llega a casa y encuentra a Gunes en la cocina con Elif. Sonríe y le pregunta a la niña si la comida que están preparando es para ella. Gunes, con su sinceridad habitual, le responde que no. Fulia ríe y le dice que es demasiado directa, pero que está bien, que ya le tocará su momento. Entonces, Gunes corre y le da un fuerte abrazo. Fulia se conmueve al sentir esa ternura espontánea, le acaricia la cabeza y le devuelve el abrazo.
En ese instante, Elif interviene y le dice a su hija que ya puede ir a lavarse las manos, que ella se encargará del resto. Güneş asiente y se va. Fulya se queda observando a Elif un momento y luego le pregunta con suavidad por qué se ve tan triste. Al mismo tiempo, en el restaurante, Firat le confiesa a su amigo que cometió el error de no haber hablado antes con Elif con la verdad. Alper, directo como siempre, le pregunta por qué se complica tanto, y le recuerda que si realmente la quiere, solo tiene que hablar con ella. Firat, con la mirada perdida, le dice que si le cuenta todo, probablemente ella lo odie o se entristezca demasiado. Alper insiste en que es mejor decir la verdad a tiempo, que callar solo hará que Elif se confunda aún más. Firat reconoce que eso ya está ocurriendo, que cada día siente que la está alejando más. Por su parte, Elif, en la cocina, empieza a equivocarse con las medidas y los ingredientes. Se ve distraída, ausente. Fulya, notándolo, se acerca, la sostiene suavemente del brazo y le pregunta qué está pasando. Elif baja la mirada, y en voz baja, le cuenta que Firat se está comportando de forma muy extraña desde el día anterior, que no contesta sus llamadas, y sus mensajes los deja en visto. También le expresa que le duele ver a Güneş tan triste, esperando noticias de él. Fulya le responde con calma, diciéndole que todo estará bien, que los grandes amores siempre empiezan con problemas, pero se fortalecen con el tiempo. Le recuerda que Firat es un buen hombre, de los que no se consiguen fácilmente, y que quizás está atravesando algo que aún no sabe cómo explicar. Mientras tanto, Alper también abre su corazón. Le dice a Firat que, a diferencia de él, no ha sido muy afortunado en el amor, que suele equivocarse o simplemente lo dejan. Por eso, al ver la forma en que Firat y Elif se miran, está convencido de que se quieren, y que la mejor manera de arreglar las cosas es hablando. En ese momento, Yılmaz le escribe un mensaje a Dila. Le dice que la extraña, que piensa en ella todo el tiempo, y que desearía escaparse con ella como lo hacían antes. Dila, temblando, le responde preguntándole dónde está, porque quizás podría hacerlo. Yılmaz le contesta que está en la casa de Meves. Firat, que está pendiente del teléfono de su hermana, ve el mensaje y responde sin dudar, que ya va para allá. Exclama con rabia que él mismo irá a recogerlo. Más tarde, mientras conducen, Alper ve a un hombre en la calle. Lo señala y le pregunta a Firat si ese no es Yılmaz. Firat aprieta el volante con fuerza y le dice que sí, que ese tipo ha estado enviando videos a su hermana y ahora la está amenazando. Alper, con rabia, le dice que es un maldito. En un impulso, Firat acelera y embiste a Yılmaz con el auto, haciéndolo caer. Baja de inmediato y lo encara, gritándole que ya le había advertido que se alejara de su hermana. Yılmaz se levanta rápidamente, saca un cuchillo y le dice que no será tan fácil, que si no le da dinero, lo va a lamentar. Firat, furioso, lo desarma en un instante y le propina una golpiza. Luego lo levanta del suelo, lo empuja hacia el carro y se lo lleva directamente a la estación de policía. Durante el trayecto, Yılmaz le suplica que no lo entregue, que pueden llegar a un arreglo. Pero Firat no cede. Al llegar, lo entrega al oficial de guardia y le dice con firmeza que ese hombre necesita declarar por haber amenazado a su hermana y a toda su familia. Al volver a casa, Dila le pregunta a su hermano qué ha pasado. Firat, con voz firme pero serena, le responde que ahora puede estar tranquila, que ya todo está bajo control. Dila, aún con inquietud en la mirada, le pregunta qué le hizo a Yılmaz. Firat le comenta que fue arrestado esa misma noche, y le sugiere que borre de inmediato todos los videos que él le envió. Dila, al escuchar eso, se muestra más nerviosa y le pregunta qué ocurrirá si Yılmaz llega a mencionar lo ocurrido aquella noche. Firat, sin perder la calma, le dice que él también declaró ante la policía y que contó que, al presenciar el accidente, lo primero que hizo fue llamar a una ambulancia. Además, le pide con firmeza que no vuelva a darle a nadie más la oportunidad de amenazarla, porque ya no permitirá que nadie se aproveche de ella. Por su parte, Elif se sienta sola junto a la ventana, mirando su celular, desanimada. A pesar de que ha intentado contactarse con Firat,
No ha recibido respuesta. Se entristece profundamente al ver que nunca pudo hablar con él, y comienza a pensar que tal vez todo lo que construyeron se está desmoronando. Mientras tanto, Firat se mantiene distante, luchando internamente con el miedo de que, si se acerca a Elif, su madre cumpla con la amenaza de quitarle a Güneş. Prefiere su silencio antes que arriesgar lo único que siente que aún tiene. Al día siguiente, durante el desayuno, Elif insiste a su hija para que coma algo. Sin embargo, Güneş, con gesto serio, se niega, diciendo que no quiere comer si Firat no está con ellas. Elif, con tal de animarla, finge hablar por teléfono con él y le dice a su hija que Firat les manda un saludo y que espera que desayunen juntas. Solo así Güneş accede a comer, aunque lo hace en silencio, sin alegría. Más tarde, Elif va al establo preocupada por el estado del caballo. Allí se encuentra con el veterinario y le pregunta cómo se encuentra el animal. El doctor le explica que tiene una enfermedad que debe ser tratada cuanto antes. Le advierte que, si se pospone el tratamiento, solo logrará que el dolor se prolongue de forma permanente. Elif asiente con pesar y le agradece la sinceridad, sintiendo que todo en su vida parece estar deteriorándose al mismo tiempo. Luego, Elif se despide de su hija en la escuela, le da un beso en la frente y le promete que en la tarde la recogerá temprano. Poco después, mientras camina hacia su casa, recibe una llamada de Fulya. Al contestar, le comenta que Firat no ha ido a verla ni la ha llamado desde el día en que se despidieron. Fulya, sorprendida, le pregunta si lo dice en serio. Elif le responde con tristeza que tal vez fue su culpa por haberse ilusionado demasiado. Fulya le pide que no diga eso, que seguramente hay una explicación para todo, y que no pierda la fe. Además, le menciona que esté muy atenta porque tiene un trabajo que quiere encargarle y que podría ayudarle a distraerse un poco. Después de colgar, Fulya se queda pensativa unos segundos y exclama en voz alta que debe hacer algo urgente. En ese momento, Gülünser, que estaba sentada cerca, la mira y le pregunta si acaso va a tomar a Firat por las orejas y llevárselo directamente a Elif. Fulya, molesta, le responde preguntándole hasta cuándo va a seguir escuchando lo que no le incumbe. Su madre le replica con tono irónico que la culpa es suya por hablar tan cerca. Además, le recuerda que no se puede obligar a nadie a estar con otra persona, aunque se tenga la mejor intención del mundo. Fulya le pide que ya la deje en paz, toma su bolso y sale rápidamente de la casa. Al llegar a la empresa, Fulya se dirige al recepcionista y le pregunta si Firat ya llegó. Él le responde amablemente que aún no ha llegado, pero que puede llamarlo si desea, o bien esperar. Fulya decide esperar. Poco después, aparece Alper, quien, al verla, le sonríe y le pregunta si acaso ha venido para aceptar su invitación. Fulya le responde que no, que en realidad ha venido para hablar con Firat. Alper le comenta que Firat está en la finca, pero que, si quiere, puede esperarlo en su oficina, y así aprovechan para conversar un rato. Fulya, encantada, acepta sin pensarlo demasiado. Ya en la oficina, Alper le sirve un café y le pregunta si acaso ha venido a buscar trabajo. Fulya le responde con una sonrisa que no es por eso. Alper, más curioso, le pregunta entonces si el motivo tiene que ver con Elif. Fulya, algo sorprendida, le pregunta cómo lo supo. Alper le responde que él y Firat hablaron sobre eso hace poco. Fulya le pregunta qué fue exactamente lo que Firat le dijo. Alper le comenta que, de hecho, Firat pensaba llamar a Elif, pero al final no pudo hacerlo, aunque se notaba que tenía la intención. Fulya se inquieta aún más y le pregunta cómo fue que entonces sí pudo ser capaz de pedirle matrimonio frente a tanta gente. Alper le responde que, según Firat, él solo dijo que la quería. Fulya, confundida, le pregunta si sabe a qué se refería exactamente con eso. Alper le responde que no se lo aclaró, pero que si quiere puede preguntárselo directamente. Fulya le pregunta si realmente podría hacerlo. Alper le asegura que sí, que por ella haría cualquier cosa. Fulya se sonroja al escuchar eso y piensa en voz baja que Elif no tiene idea de lo que está ocurriendo. Sabe que si se enterara, se enfadaría muchísimo.
Alper le promete que la ayudará, pero con una condición, que acepte salir con él. Fulia, algo nerviosa pero divertida, le responde que podría ser dentro de una hora, ya que en ese momento está ocupada. Alper asiente satisfecho y le dice que la esperará. Al salir de la oficina, Fulia se cruza con Sude, quien la observa de pies a cabeza con aire desafiante. Le pregunta qué hacía en la oficina de Alper. Fulia, con seguridad, le responde que eso no es asunto suyo. Sude, con sarcasmo, le dice que es igualita a Elif, siempre intentando conquistar a los hombres. Fulia se detiene, la mira con seriedad y le deja claro que no es tan ingenua como Elif. Le advierte que si se atreve a provocarla, no dudará en agarrarla por los pelos, arrastrarla por todo Estambul y lanzarla desde el piso más alto de un edificio. Sude, aún con intención de molestarla, le pregunta qué piensa del supuesto amor secreto que Alper le tiene a una chica. Fulia decide no responder, le lanza una mirada fría y se retira sin decir una sola palabra más. Sude entra al despacho y le pregunta a Alper qué hacía Fulia con él. Este le responde que es un asunto privado que no le debe interesar. Sude le pregunta cómo es que puede caer tan bajo y enamorarse de esa tipa. Alper se molesta y le exige que cuide sus palabras y acepte de una vez por todas que no es el centro de todo el mundo. Por otro lado, Firat le pide al doctor que haga lo necesario para salvar al caballo. En eso recibe una llamada de su amigo y le pregunta qué pasa. Alper le dice que Fulia fue a buscarlo y Firat le pregunta qué quería. Alper le responde que Fulia vino a preguntarle por qué no ha hablado con Elif y más ahora que está sufriendo. Firat le dice que hoy mismo irá a hablar con ella personalmente. Más tarde Firat llega a casa de Elif, ella lo recibe muy alegre, pero Firat no se alegra de verla. Elif lo nota y le pregunta si ha pasado algo en la empresa o con su madre. Firat le responde que no es nada de eso. Elif le pregunta por qué entonces dejó a su hija esperándolo por horas para el viaje. ¿Y por qué no llegó al desayuno que su hija había preparado con tanto amor? Y tampoco fue capaz de contestarle para avisar que no llegaría. Firat le jura que él anhela mucho estar con ellas. Elif le pregunta cuál es el problema. Firat le dice que no se lo puede contar. Elif le pregunta cómo no es capaz de decirle la verdad después de haberle propuesto matrimonio enfrente de muchas personas y prometerle que la amaría por siempre. Firat le explica que el problema es Gunes. Elif le pregunta qué pasa con ella. Firat le responde que Gunes es hija de su hermana Dila, lo que significa que él es el tío. Elif le pregunta cómo lo supo. Firat le responde que se enteró de la relación entre Hakan y Dila la noche del accidente, pero Hakan lo vio y huyó sin saber que él solo quería preguntarle por qué habían ocultado eso. Entonces fue cuando Hakan tuvo el accidente, y él solo pudo llamar a una ambulancia, sin saber que Gunes iba en el coche. Elif le pregunta cómo es posible que se haya guardado todo eso y no se lo haya contado desde el principio. Firat le dice que sí quería contarle la verdad, pero primero quería confirmar si Gunes realmente era hija de su hermana. Sin embargo, Dila se lo negaba a cada rato. Elif le pregunta qué hizo cuando lo supo. Firat le dice que quería contárselo, pero al ver a Gunes tan feliz con ella le dio miedo. Y en ese tiempo también se enamoró de Elif. Elif lo empuja y le dice que todo eso es mentira, porque todo este tiempo la ha engañado. Firat acepta que no cumplió su promesa, pero le aclara que su amor por ella es real y todo lo que ha dicho es verdad. Elif le dice que no le cree y que no se acerque más a su familia. Firat se retira, pero antes le deja en claro que jamás dejará de quererla. Elif le cierra la puerta en la cara y se retira con el corazón destrozado. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.